Este mensaje fue predicado el día 18 de agosto del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula Dios vigila su palabra, parte 4. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, we thank you once again for your goodness and mercy to us. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Father, we thank you for your presence here this morning. We thank you for your Gracias, Señor, por tu presencia aquí en este lugar esta mañana. faithfulness to us from day to day. Gracias por tu fidelidad que nos das cada día. As we look into the Word of God, we just pray that you would inspire it once again to our understanding. Te pido que inspires tu palabra ahora que vamos a entrar en ella. Use this time, Usa este tiempo use this mind y esta for the honor mente and glory of Jesus Christ. para honra y gloria de Jesucristo. We pray and ask in His wonderful name. Te pedimos todas estas cosas y oramos en ese precioso nombre. Amen. You may be seated. Amén. Se pueden sentar. The Lord is good, always good. El Señor es bueno, siempre es bueno. I've said many times, all anybody can do, all a preacher can do, He dicho esto ya muchas veces. La única cosa que un predicador puede hacer is do as he feels led, do as he feels inspired. es llevar a cabo como Él siente la inspiración, como Él siente las palabras que se deben de decir. That's all a preacher can do, that's all any of us can do. Eso es lo único que un predicador puede hacer o lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Is follow how we feel we're led. Simplemente seguir ese sentir de parte de Dios, de qué manera Él nos está guiando. This subject that I'm on, my mind has not left that. Este título del que hemos estado hablando, mi mente ha estado enfocada en eso. Ese pensamiento no se ha apartado de mi mente. So that's where we're going to go. We'll probably say a Entonces vamos a continuar hablando de ello. lot of things that's already been said. Y quizás diga cosas que ya fueron dichas anteriormente. That's where my mind is. En eso es en lo que estoy enfocado el día de hoy. The Lord is so good. Y el Señor es tan bueno. There is nothing that can match an encounter with God. No hay nada que se compare o que esté al mismo nivel de Dios. Whatever that is, it could No importa cuál cosa sea eso. be a simple little thought, Podría ser simplemente un pequeño pensamiento, but you know it come from the Creator. pero usted sabe cuando ellos vienen del Creador. And that is a wonderful thing. Y eso es algo maravilloso. That creates a certain amount of energy. Eso crea cierta cantidad de energía. That creates a certain amount of drive. Eso crea cierta cantidad de empuje. It's a wonderful thing, Es algo maravilloso an encounter with the Creator. cuando usted tiene un encuentro con el Creador. And we know that can only happen through Jesus Christ. Y sabemos que eso solo puede ocurrir a través de Jesucristo. Had Jesus Christ not come, died, buried, resurrected,
Si Jesucristo no hubiera venido, si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado, and that sacrifice is between us and that eternal God, y no hubiese ofrecido ese sacrificio entre nosotros y ese Dios eterno, we would not be able to experience the encounter that we have from time to time. entonces no seríamos capaces de experimentar ese encuentro que tenemos con Dios cada cierto tiempo. And we encountered the Lord this morning, Nosotros sentimos al Señor esta mañana. if I may say that. Podríamos decir que nos encontramos con Él el día de hoy. Those times are wonderful. We need those times, Y esos tiempos son hermosos, los necesitamos, and that is good. y eso es algo bueno. I am going to say a lot of stuff that I've been saying, El día de hoy voy a decir muchas cosas que ya había dicho anteriormente. we'll go to Matthew 13 as a place to start. Matthew Y vamos a ir a Mateo capítulo 13 como punto de comienzo. 13. Mateo 13. We're just titling this, God Watches His Word. Hemos titulado este tema Dios vigila su palabra. And where we went, in the beginning, God had hundreds of scriptures written in the Old Testament. Hablamos de que en el principio Dios ya tenía cientos de escrituras listas allí en el Antiguo Testamento That foretold of Jesus Christ, that were actually fulfilled to the letter. que nos mencionaban a Jesucristo y cada una de ellas fue cumplida a la letra. And where we're going is that cannot fail. The mind of God determines something, Y a donde queremos llegar es que eso no puede fallar. La mente de Dios cuando ha determinado algo, the prophets recorded it, it had to be fulfilled. y luego los profetas lo escribieron, eso tiene que cumplirse. And basically what we're saying, the scripture is laying out a plan for our time. Básicamente lo que estamos diciendo es que las escrituras nos han dejado un plan que se va a cumplir en nuestro tiempo. The scripture does lay that out. Las escrituras nos lo muestran ahí. And it can't fail any more than the previous things could fail. Y eso no hay manera alguna de que pueda fallar, así como ninguna de las cosas anteriores que Dios dijo fallaron. It's not possible No es posible that it fails. If de que eso falle. God recorded it, it's going to be fulfilled. Si Dios lo dejó escrito ahí, eso va a ser cumplido. There is always an opposition to the will of God. Ahora, siempre hay una oposición en contra de la voluntad de Dios. Always. Siempre. In the workforce, sometimes there's a conflict. Inclusive en los lugares de trabajo, a veces hay un conflicto ahí. One wants to do it one way, someone wants to do it different. Una persona lo quiere hacer de una manera y la otra persona lo quiere hacer de la otra. But there's a boss you go to and say, how are we going to do this? Pero siempre hay un jefe inmediato donde usted va y le pregunta, ¿cómo quieres que hagamos esto? That boss has the last word. Y ese jefe tiene la última palabra. And if I may say so, the word of Jesus Christ to the bride of Jesus Christ Y yo podría decir esto, la novia de Jesucristo, is the last word. esa palabra que se le ha sido dada a la novia de Jesucristo es la palabra final. If I have a problem with that, there's nothing anybody can do. Y si yo tengo un problema con esa palabra, no hay nada que alguna persona pueda hacer al respecto. I was thinking earlier, Yo estaba pensando hace un rato, when Jesus was only kind of healing the sick, cuando Jesús solamente estaba sanando a los enfermos and the multitudes gathered to him,
Y todas esas multitudes se reunían alrededor de él. And he was wonderful. Él era maravilloso. But there came a day Pero llegó un día when he said, except you eat my flesh cuando él les dijo, a menos que ustedes coman mi carne and drink my blood, y beban mi you have sangre, no life in you. entonces no tienen vida en ustedes. And the scripture says that many were offended La Biblia dice que muchos se ofendieron and went back. y se regresaron. The only point I'm trying to make, El único punto que quiero hacer aquí the same Jesus that healed the sick and said those things there es que el mismo Jesús que sanó a los enfermos y dijo esas cosas ahí, is the same Jesus that said, except you eat my flesh and drink my blood. es el mismo Jesús que dijo, a menos que coman mi carne y beban mi sangre. It's the same. If we accept him there, Es el mismo Jesús, ¿ves? Si nosotros lo aceptamos allí, we have to accept him here entonces también tenemos que aceptarlo acá, in those words. cuando Él dijo esas And palabras. Peter says, where can we go? You have the words of eternal life. ¿Y qué le respondió Pedro? Él dijo, Señor, ¿a dónde podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. And Jesus has the words to eternal life today as I speak. E inclusive el día de hoy Jesús tiene palabras para la vida eterna conforme yo estoy parado aquí en este momento. Jesus still has those words. Jesús aún tiene esas palabras. They're a furtherance of the will and the plan of God. Ellos son un adelanto, han avanzado más allá de cuando Él habló esas palabras. Son un adelanto de su palabra, de la palabra de Dios. Matthew 13. Ahora, comencemos a leer en Mateo 13. And without reading it all, Y bueno, no, sin leerlo todo, verse 25 of Matthew 13 says, while versículo 25 de Mateo 13 dice así. men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. And we understand prophetically that was after the New Testament apostles died. Entendemos de una manera profética a través de las escrituras que este versículo se refiere a después, al tiempo después de que murieron los apóstoles de esa primera edad. That's when that occurred. Allí fue donde se cumplió eso. Because if you read the epistles, Porque si usted se pone a leer las epístolas, while the New Testament apostles were alive, mientras esos apóstoles del Nuevo Testamento estaban vivos, they kept the body of Christ clean ellos mantuvieron al cuerpo de Cristo limpio, of false teachings, limpio de toda enseñanza falsa, false influences. de toda influencia falsa. They kept it clean. Lo mantuvieron limpio. But Jesus is saying, while men slept, Pero Jesús dice, mientras durmieron los hombres, after that time, tares were sown. y después de que ellos murieron, después de ese tiempo, ahí fue donde fue sembrada la cizaña. And the only point I'm trying to make here El único punto que quiero hacer aquí, is verse 27. vayamos al versículo 27. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, did not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Vinieron pues los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? The only point I'm making, the servants or the true believers at that time Lo que quiero decir es que los siervos o los verdaderos creyentes de aquel tiempo looked at that and said, that is tares. se dieron cuenta de eso y dijeron, ese que está ahí, esos que están ahí son cizaña.
And they knew they were of no benefit to the body of Christ. Y sabían, se dieron cuenta que no iban a ser de ningún beneficio para el cuerpo de Cristo. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? The only point I'm making is they had to have a yardstick. Lo único que quiero decir es que ellos tenían una manera de saber eso, tenían como cierto medidor, They had to have some kind of measurement tenían cierta medida o ciertos términos that they could look at what Scripture calls them tares were saying que ellos usaban para darse cuenta de quién era cizaña, lo que la escritura le llama cizaña. They had to have some kind of measurement Tuvieron que tener cierta medida o cierta manera de saber to know what they were. para darse cuenta de qué tipo de personas eran esas. And they were contradicting the will and plan of God. That's what they were doing. Y esas personas estaban contradiciendo el plan y la voluntad de Dios. Era básicamente lo que estaban haciendo. And what they had for a yardstick was the teachings of the early New Testament apostles. Y lo que ellos usaban como medida para darse cuenta si esas personas tenían buenas intenciones o no, eran las enseñanzas de esos apóstoles del Nuevo Testamento. That is early enough in the plan of God. They were still inspired, revelated. Inclusive durante esos días tempranos, recientes, cuando esos apóstoles aún estaban ahí, ellos usaban esas enseñanzas, esas palabras In what the New Testament apostles taught. So that's que fueron enseñadas por esos apóstoles. the yardstick they used Esa es la medida que ellos usaron to say, that ain't right. para pararse y decir, eso que están hablando esas personas no es correcto. And the parable plays itself out. They don't go to, Y la parábola por sí misma se desenvuelve, se cumple. Lord, and say, well, should we educate them? Should we bring them up to date? No es como que esos hombres se pararon y dijeron, Señor, debemos de educar a esas personas que están trayendo doctrinas falsas. Debemos de quizás hablar con ellos y decirles que paren. They're basically asking the Lord, shall we, I'll use the word, kick them out? No, ellos dijeron, ahí nos dice claramente, ellos dijeron, deberíamos de arrancarlos, echarlos fuera. Basically what they're asking. Eso era básicamente lo que ellos estaban preguntándole al Señor. And we know God said, let them both grow together Y ya sabemos lo que el Señor les dijo, déjenlos crecer juntamente until hasta the harvest. el tiempo de la cosecha. And there is a harvest Y hay una cosecha, because the tares were to grow together with the wheat porque la Biblia nos dice que la cizaña iba a crecer juntamente con el trigo until. hasta. And where my mind goes, Ahora, en lo que he estado pensando en cuanto a esto, just like these servants here in Matthew 13 que así como estos siervos que están aquí en Mateo 13, had the teachings of the New Testament apostles, they had that as a yardstick. tenían las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa era la medida que ellos usaban para darse cuenta si lo que alguien decía era correcto o no. Us in our time, the seventh church age messenger, Nosotros en nuestro tiempo, ese séptimo mensajero de la iglesia, the spirit of Elijah, the scripture said Elijah would restore all things. ese espíritu de Elías, así como dice la Biblia, que el espíritu de Elías restauraría todas las cosas. In order for the body of Christ not to be shaken, Para que el cuerpo de Cristo no sea sacudido,
Because we're living in the time of the harvest Porque ya estamos viviendo en ese tiempo de la cosecha, when these tares are going to be removed. cuando es el tiempo cuando esta cizaña va a ser removida. I didn't create that. Yo no fui el que hizo eso o lo escribió así. That's prophetic truth. And Esta es una verdad profética. I see it playing out on ground. I Y yo estoy viendo ya cómo eso se está cumpliendo aquí en la tierra. do. Lo veo. There's no point in looking at the scripture and make some flowery No hay manera alguna o posibilidad alguna de que en estos momentos leamos la palabra de Dios y creamos o podamos hacer un campo de flores o una cama de flores para tratar de suavizar la cosa. conclusion if you can't confirm it with what's on ground. La conclusión es que si usted no puede darse cuenta de lo que está pasando ahorita en la tierra, If what's on ground is not confirming it, it's probably not true. si lo que ha estado ocurriendo aquí en la tierra no le confirma a usted esa escritura, entonces probablemente no sea la verdad. So the seventh church age messenger, the spirit of Elijah, came, Entonces ese séptimo mensajero de la iglesia, ese espíritu de Elías, vino restored all things, brought us back y restauró todas las cosas y nos llevó de regreso to what the New Testament apostles taught. a lo que enseñaron esos apóstoles del Nuevo Testamento. So we now have that, so that when the tares are removed, Y ahora ya tenemos eso, para que cuando la cizaña sea quitada, the true believer is not shaken. allí el verdadero creyente no sea sacudido, no sea tomado por sorpresa. And where my mind goes is when that Elijah spirit was on ground, Y cuando ese espíritu de Elías estuvo sobre la tierra, and we know there is no doubt regardless of what the critics say. y no tenemos duda alguna de quién él fue, sin importar lo que digan los críticos, That spirit of Elijah rested on Brother Branham. It ese espíritu de Elías descansó sobre el hermano Branham. did. Lo hizo. He didn't go looking for it. Él no andaba por ahí buscándolo. I didn't go looking for what I am going to say this morning. Yo tampoco estaba buscando las palabras que les voy a decir en esta mañana. We can only do and say as we feel led. That's all we Solamente podemos hacer y hablar las cosas que sentimos que Dios nos está guiando a hablar y decir. can do. Eso es lo único que podemos hacer. So when that time came, when there's so much that can be fed into this. Hay tantas cosas que pueden ir de la mano con este mensaje. In the 1950s, when that great healing wave was going over the world, En los años 1950, cuando esa gran ola de sanidades estaba ocurriendo en el mundo, the primary person la persona principal, that was spearheaded was que era la punta de la flecha o de la lanza, William Branham. era William Branham. Everybody that was on ground at that time, and I mean preachers, Todos los que estaban sobre la tierra en aquel tiempo, y yo me refiero a predicadores, and you can name them, y usted puede nombrarlos, they said no one had it like Brother Branham had it. ellos dijeron, nadie tenía ese don como lo tenía el hermano Branham. Was that the reason God allowed that to be is because El motivo por el cual Dios permitió que eso ocurriera era porque a certain element of people had to be collected.
existía cierto elemento de personas que tenía que ser tomado o sacado. He had to impact the body of Christ in such a way Él necesitaba causar tal impacto en el cuerpo de Cristo that they would be impacted because the scriptures que eso los iba a tocar a ellos. that followed have to be fulfilled. Porque las escrituras que se aproximaban, que estaban por cumplirse, tenían que cumplirse. So, when that anointing lifted, Y cuando esa unción se fue, and what I am saying, you can check this out. You can look at the recordings and the y usted puede revisar lo que yo estoy diciendo, usted puede poner atención a escuchar esas grabaciones. whatever that you have, the history of it at that time. Usted puede ir a verificar la historia que ocurrió durante ese tiempo. When that anointing lifted, and people, the crowds were not there. Cuando esa unción se levantó, ya las multitudes no estaban ahí. All of the evangelists, whoever they were, Y todos esos evangelistas, quien quiera que ellos eran, they folded up their tents. ellos doblaron sus tienditas de acampar. They stopped renting their big stadiums, Ellos pararon de llenar esos grandes estadios went back home. y regresaron a casa. And for the sake of what I'm saying, that anointing of divine healing and that, Y simplemente para corroborar lo que estoy diciendo, esa unción de sanidad y todo eso que ocurrió, lifted from Brother Branham too. también se levantó, se fue con el hermano Branham. But God had a further plan. Pero Dios tenía un plan más profundo. What I say is, you can look back to that time Lo que yo estoy diciendo es que usted puede voltear a ver lo que ocurrió en aquel tiempo. and you can name all of the big name Y usted puede nombrar a todos aquellos personajes con una influencia muy grande. evangelists, Oral Roberts, A todos esos evangelistas, Oral Roberts, A. Allen, A. Allen. there's different ones that was on ground that Y hay muchos otros que estuvieron activos durante ese tiempo. had wonderful healing services. Ellos tuvieron servicios de sanidad muy hermosos. You can look back at all of them and say, well, what did he say? What Usted puede voltear a ver a la historia y escuchar lo que esos hombres dijeron. did he follow up with? Where did he go? Y darse cuenta dónde terminaron, a dónde fueron después de eso. They went nowhere. Ellos no llegaron a ningún lado. They went back to the respective jobs, Ellos regresaron a sus trabajos respectivos, organizations, a todas esas organizaciones, and never brought anything to lead the body of Christ forward. y nunca trajeron algo más para guiar al cuerpo de Cristo hacia adelante. They did not, because No lo hicieron. you have to look at. Ve, usted tiene que poner atención a eso. No hay manera de que no vea lo que ocurrió ahí. You can make your own, but this Usted puede sacar sus propias conclusiones. one man, Pero sí hubo un hombre, the spirit of Elijah on Brother Branham, ese espíritu de Elías que estuvo sobre el hermano Branham, restored all things restauró todas las cosas to the body. al cuerpo de Cristo. When the scripture talks like that, it doesn't mean you know everything. Cuando las escrituras hablan de esa manera, no significa que usted lo sabe todo. Restoring all things meant it fulfill the will of God for that time. Restaurar todas las cosas significa que la voluntad de Dios fue cumplida en ese tiempo.
all that God wanted the body of Christ to know, Todas las cosas que Dios quería que el cuerpo de Cristo supiera it was restored at that time. fueron restauradas en ese tiempo. So here we have, you started with the thousands and thousands that came to the meetings to hear and to receive something from the Lord divine. Ve, todo comenzó con esos cientos y cientos de miles de personas que se reunieron. Ellos estaban esperando recibir alguna sanidad de parte de Dios, sanidad divina, Healing or whatever. You had those thousands. o cualquier tipo de cosa parecida, un milagro. Ve, pero allí había miles de personas. And after that lifts, there's Y después de que eso se fue, there's no more crowds ya no más estaban esas multitudes. like in Jesus' day. Lo mismo ocurrió en el tiempo de Jesús. And when God set that man aside and began to say things, Y cuando Dios apartó a ese hombre y él comenzó a hablar ciertas cosas that you and I stand on today, sobre las cuales usted y yo nos paramos en este día, that you and I still use to look at the body of Christ and say, that's not right. sobre las cuales usted y yo el día de hoy usamos para pararnos en el cuerpo de Cristo y decir, eso que ahí se está diciendo no es correcto. The revelation is on ground this way, and what he is saying over there, that's not right. La revelación de Dios está sobre la tierra y está apuntando hacia este camino. Y lo que aquel hombre está hablando, eso es contrario a la revelación. I want to understand. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? God has restored that through the ministry Dios ha restaurado esas cosas a través del of ministerio the seventh church age messenger, que comenzó con ese séptimo mensajero de la iglesia. He has restored all things, and we now have that. Él vino, restauró todas esas cosas y ahora nosotros las tenemos. So when everybody went 100 different directions, Y cuando todos empezaron a caminar en 100 rumbos, direcciones distintas, the body of Christ was not shaken. el cuerpo de Cristo no fue sacudido. The body of Christ collected to the Word of God for that day. That's El cuerpo de Cristo juntó esas palabras y las guardó durante ese tiempo. what the body of Christ did. Eso fue lo que hizo el cuerpo de Cristo. And I really don't want to preach that. I don't want to go with that. A mí no me gusta predicar eso, yo no quiero salir corriendo con eso. The only point I'm going to make at this time Pero el único punto al que quiero llegar en este momento, because of the revelation that was on ground in Brother Branham's day, es que por causa de la revelación que vino durante los días del hermano Branham en ese tiempo, when the tares were removed, cuando esa cizaña fue removida, the body of Christ was not shaken, el cuerpo de Cristo no fue sacudido, because they now had a yardstick porque ahora ellos tenían una medida, to look at what so-and-so is saying ain't right. una manera de saber que lo que tal y tal persona estaban hablando no era correcto. And this is not education. This is not being smart. Y esto para nada es basado en la educación, no significa que somos unos sabelotodos o inteligentes. Jesus said, I thank thee, Lord, Father of heaven and earth, Jesús dijo, te doy gracias, Padre, dueño del cielo y de la tierra, that thou hast hid these things from the wise porque tú has escondido estas cosas de los and the sabios prudent, y entendidos, and you have revealed them to babes. y se los has revelado a bebés. The true believer, the body of Christ, is that babe. El verdadero creyente, el cuerpo de Cristo, es ese bebé. The will of God has been revealed to it. La palabra de Dios le ha sido revelado a él, So a it's not ellos. shaken.
y por lo tanto ellos no son sacudidos. Do what you want. The body of Christ is stable. Diga usted lo que quiera decir, pero el cuerpo de Cristo permanece estable. So that was restored, that could not be shaken, and when Ve, y todo eso fue restaurado y el cuerpo de Cristo no fue sacudido. I'm going to go somewhere else, but when Y voy a hablar de algo más. Brother Branham died Usted sabe, cuando el hermano Branham falleció, suddenly, así repentinamente, and I'll repeat because it's coming to my mind, y se lo voy a repetir esto porque se me está viniendo a la mente. a few months before Brother Branham died, Unos meses antes de que muriera el hermano Branham, him and Brother Jackson were sitting in the car. él y el hermano Jackson estaban sentados en un carro Brother Branham says, something's fixing to happen. I don't know what it is. y el hermano Branham le dijo, hay algo que va a ocurrir y no sé realmente qué va a ser o qué es. But when it happens, he said they'll go 7 ways for Sunday. Y él le dijo, pero cuando eso ocurra, la gente va a salir disparada o va a correr por 7 diferentes caminos. And he said to Brother Jackson, when that happens, Y él le dijo al hermano Jackson, cuando eso ocurra, you stay with the Word of God. tú quédate con la palabra de Dios. You stay with this Bible. Tú quédate con esta Biblia. So, Brother Branham didn't know he was going to die. Y el hermano Branham no sabía que él iba a fallecer. A couple of months later, he was killed. Un par de meses después, él fue asesinado o él fue matado por ese conductor ebrio Suddenly. So, de una manera repentina. Brother Jackson stayed with the Word of God. Y el hermano Jackson se quedó con la palabra de Dios. That still a continuation of the restoration of all things. It was a continuation. Ve, eso fue una continuación de la restauración de todas las cosas. So, when that happened, the majority of the Branham movement Y cuando eso ocurrió, la mayoría de los seguidores o miembros del movimiento Branham stayed exactly where they were. se quedaron exactamente donde ellos habían estado. They would not go on into further revelation. Ellos decidieron no avanzar hacia más revelación. You guys all know this. This has been said so many times. Y todos ustedes ya saben esto, ya lo hemos dicho muchas veces. But for the sake of the message, Pero simplemente por cuestiones del título de este mensaje, very few followed the continuation muy pocos de ellos siguieron la continuación of the restoration of all things. de la restauración de todas las cosas. They just stayed with the man. Las personas simplemente se quedaron con el hombre. There is a reason for that. Y hay un motivo por el cual ellos hicieron eso. There's different things going on in my mind Hay diferentes pensamientos que están en mi mente en este momento, that I'd like to get to, but whether de los cuales me gustaría hablar. we do, there is a reason why they will not go on. Y hay un motivo por el cual esas personas decidieron no continuar hacia adelante. And if you break it all down, I don't care how holy they look, Y al final del día, si usted pues se pone a desglosar todo esto en partes, a mí en realidad no me importa qué tan santa una persona parezca o se vea, how much they pray, o cuánto esas personas oren, how much they go to church. cuántas veces a la iglesia ellos vayan. They are serving their flesh. Esas personas están sirviendo a su propia carne.
when you break it all down, Cuando todo ha sido dicho y hecho, they are serving their flesh. And I'll ellos están sirviendo a su propia carne. try to get at that later. When Y voy a tratar de explicar eso un poco más en detalle. I say flesh, I don't mean this. Cuando yo digo su carne, yo no me estoy refiriendo a esto y el hermano se pellizca la mano. I mean the soul. Cuando yo digo su carne, yo me refiero a su alma. There's no. When we say serving the flesh, we don't mean this DNA that you're Cuando usamos esa expresión de servir a la carne, no nos estamos refiriendo al DNA que existe en nuestros cuerpos. looking at. I mean the soulish makeup. Yo me refiero a lo que hay dentro del alma de esas personas, de lo que está hecha su alma. That's what I mean by serving the flesh. Eso es lo que yo quiero decir cuando uso esa expresión, servir a su carne. And those who will not go on Y aquellos que han decidido no continuar, in further revelation, avanzar en revelación nueva, again, se lo repito una vez más, extreme holiness la santidad extrema is serving the flesh. significa que ellos están sirviendo a su carne. That's what it is. Eso es lo que es. It looks good. Se ve muy bien, It looks wonderful, parece algo hermoso, but it's serving the flesh. pero están sirviendo a su carne. And when I say flesh, not what you see with your eyes. Y cuando digo carne, no me refiero a lo que usted puede ver con sus dos ojos. It's what they're Es lo que hay dentro de ellos. actually serving their conscience. En realidad ellos están sirviendo a su conciencia. You can make your conscience, you can program your conscience to be whatever. Usted puede programar su conciencia para que ella se convierta en cualquier cosa. I'm going to go somewhere. Estoy tratando de llegar a cierto punto con todo esto. How many remember when Brother Branham was going to Africa? ¿Cuántos recuerdan cuando el hermano Branham iba a ir a África? The gift that operated in him wore him out. He would El don que operaba en él lo cansó demasiado. collapse. A tal punto en algunas ocasiones que él se colapsaba Because of that, the way that gift operated. por causa de ese don que operaba en él. After some meetings, the Lord, Y después de ciertas reuniones, not man, el Señor, no los hombres, God spoke to him, said, you go to so-and-so's farm, Dios le dijo, tú ve a la granja de tal y tal persona, you go hunting, and you rest for tú ve a cazar y ve y descansa. 10 days. Descansa ahí por 10 días. That's what God told him. Eso fue lo que Dios le dijo a él. So here he is on the farm, Aquí estaba él en esta granja and you and I could stand on the outside and say, well, how come he's not having meetings? Quizás alguien mirando desde afuera pensaría y diría, ¿y por qué el hermano no está en reuniones? How come he's not praying for the sick? ¿Por qué no está ahorita orando por los enfermos? How come he's not studying and reading, looking ¿Por qué no está estudiando y leyendo la Biblia? at the outside? But the Ve, si alguien estaba parado desde afuera viendo hacia adentro, word of God was to him, quizás tendría esas ideas, pero eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. go rest, go hunting. Ve y descansa, ve y ponte a cazar. Watch hockey night in Canada. O el mirar un partido de hockey por la noche en Canadá. It's the same principle. Ese es el mismo principio. Extreme holiness is serving your flesh. That's Una santidad extrema simplemente me muestra que usted está sirviendo a su carne. what it is. Eso es lo que usted está haciendo.
I'll try to get to something. Estoy tratando de llegar a cierto punto con todo esto. To break that down further, the word of God to Brother Branham at that time was, Y simplemente para aclarar esto un poco más profundamente, la palabra de Dios que se le fue dada al hermano Branham durante ese tiempo, you go there, you hunt, and you rest Dios le dijo, tú ve para allá, tú caza esos animales y descansa for 10 days. por 10 días. Well, maybe after 4 or 5 days, Brother Branham might have thought, well, I'm feeling pretty good. I think I'll go. Quizás después de 4 o 5 días el hermano Branham dijo, oh bueno, ya me siento mucho mejor. Do something. Creo que voy a ir a hacer algo entonces. No, you shouldn't. No, usted no debería de hacer eso. God said you rest for 10 days. Dios le dijo, tú descansa por 10 días. How many understand? ¿Cuántos entienden eso? When there is a word on ground, especially a personal word, Cuando hay una palabra sobre la tierra, especialmente una palabra personal, you have to honor that. usted tiene que honrar eso. And the way I look at it, Y de la manera en que yo lo veo, in the armed services, if they're out training, and cuando usted está en el ejército, cuando ellos están allá entrenando, they train hard, they run miles and miles, and they train and train. ellos entrenan bastante duro, corren por millas y millas y llevan cosas pesadas y todo eso. When they come back to the barracks, Cuando ellos regresan a ese campamento donde ellos duermen, the commanding officer said, "Take it easy, boys. el oficial al mando les dice, llévensela tranquila muchachos, descansen. We're taking a couple of weeks off. Vamos a tomar un par de semanas de descanso. Go visit your family, relax, Vayan y visiten a su familia, relájense, rest up." descansen. Well, there could be one individual there who said, "Oh no, I'm gonna keep running, and I'm gonna." Y quizás haya un individuo ahí que diga, oh no, yo voy a continuar corriendo, voy a continuar entrenando. How many? That is what this extreme holiness is. Ve, así como esa persona actúa de esa manera, de eso es como yo veo la santidad extrema. How many understand? It's ¿Cuántos not entienden? what the commanding officer says, it's what that little conscience says. Ellos no hacen caso a lo que ese oficial al mando les está diciendo. Ellos quieren hacer lo que su pequeña conciencia les está mandando, que ellos creen que es correcto. That little conscience says, I should be praying 5 hours a day. Esa pequeña conciencia les dice, oh, yo debería de orar 5 horas al día. That little conscience says, I should be reading and studying my Bible. Esa pequeña conciencia les dice, oh no, no descanses, deberías de estar leyendo y estudiando tu Biblia. And I've said this, Y yo les digo esto, if you're working 6 days a week, 12 hours a day in a coal mine, si usted está trabajando 6 días a la semana, 12 horas al día en una mina fría, raising 7 or 8 kids, y usted está tratando de, de criar a 6 o 7 hijos, you better not be praying 2 hours a day. es mejor que usted no se la pase orando 2 horas al día. You better give your attention to that family. Es mejor que usted le dé su atención a su familia. How many understand? ¿Cuántos entienden? That family comes first. Esa familia es su prioridad. How many understand where I'm going with this ¿Cuántos entienden realmente a dónde quiero llegar con todo esto? personal holiness stuff? Con todo esto de la santidad personal. Okay, with that thought in mind, what is happening? Ahora, teniendo esa idea en mente, lo que acabo de decir, veamos qué está ocurriendo.
We know Luke chapter 19 Sabemos que Lucas capítulo 19 is worded perfectly and fue escrito de una manera perfecta how the will and the plan of God is fulfilled in our day. y cómo el plan y la voluntad de Dios se están cumpliendo en nuestro día. It has partially been fulfilled so far, Cierta parte de esa escritura se ha cumplido ya hasta este momento, but there's a little bit more to it pero hay un poquito más de esa escritura que falta por cumplirse. that has to come to pass. Tiene que cumplirse. And for the sake of what I'm saying, if the first part of Luke 19 came to pass, Y simplemente para juntar todas estas cosas por este tema que estoy hablando, esa última parte de Lucas 19 tiene que cumplirse. the rest of it is going to. Porque la primera parte o toda la otra parte de esa escritura ya se cumplió. We can put absolute confidence in the prophetic word of God. We can. Podemos poner nuestra confianza absoluta en la palabra profética de Dios. And Luke 19, Ahora, allá si vamos a Lucas 19, I want to go to a certain thought. realmente quiero poder expresarles el pensamiento que hay en mi mente. Luke 19, when it goes on and says, Allí en Lucas 19, donde dice, his servants hated him dice, y sus siervos le odiaban when he went into a far country. cuando él fue a un país lejano. It says, his servants sent a message after him. They Dice que sus siervos enviaron un mensajero hated him, sent para aquellos siervos que lo a odiaban message. We will not have this man reign over us. I think y enviaron ese mensajero para decir, oh, no vamos a permitir que este hombre reine sobre nosotros. that's verse 14. Creo que está en el versículo 14. And the word hate is used there. Y la palabra odiar o aborrecer es usada ahí. And where I'm going this morning, we have to qualify what that word hate means. Y a donde quiero llegar esta mañana es que tenemos que entender el verdadero significado de esa palabra aborrecer o odiar. So let's go to 1 John, the Entonces, epistle of John, Vamos a la primera epístola de Juan. May I just say at this time, the scripture is written to the true believer. Y déjeme le digo algo esta mañana, las escrituras fueron dejadas escritas ahí para el verdadero creyente. The scripture is not written to anybody else. Las escrituras no fueron escritas para ningún otro tipo de persona. It's written to the true believer. Fueron escritas y dejadas ahí para el verdadero creyente. And it's worded with that. Y fueron escritas de esa manera. 1 John, Primera de Juan, first epistle, la primera epístola, chapter 3, capítulo 3. I just want to look at how John uses the word hate Simplemente quiero que veamos el contexto en que Juan usó la palabra aborrecer and he uses the word love. y de qué manera él usó la palabra amor. And in Matthew chapter 12, Allí en Mateo capítulo 12, Jesus said, a good man out of the good treasure of his heart Jesús dijo, un buen hombre del buen tesoro de su corazón bringeth forth that which is good. saca todo eso que es bueno. And that's talking about a born again, Holy Ghost filled
Y eso está hablando de una persona nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, servant of God. que es un siervo de Dios. And he says, an evil man Y luego dice, pero un hombre malo, out of the evil treasure. del mal tesoro. That's that tear element. Eso se refiere a ese elemento cizaña. An evil man, he's not born again. Un hombre malo, malvado, eso nos da a entender que él no ha nacido de nuevo. Out of the evil treasure. Del mal tesoro. That's all he had. Ve, eso es todo lo que ellos tienen. Bringeth forth that which is evil. Dice, saca aquello que es malo. So you have those two running side by side. Ahí tiene a esos dos hombres corriendo en paralelo, uno junto al otro. We have it in this movement. Y nosotros tenemos a esos hombres en este movimiento. This movement is no different. Este movimiento no es diferente a los otros. The word of God is on ground and they are standing against it. La palabra de Dios está sobre la tierra y esos hombres se están parando en contra de ella. And after saying that, 1 John Ahora, después de haber dicho esto, allí en Primera de Juan, chapter 3, capítulo 3, just pick it up in verse 13. vamos a comenzar en el versículo 13. Marvel not, my brethren, if the world hate you. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. And for the sake of what I am saying, that is not the unbelieving world. Y simplemente para juntar lo que estamos hablando el día de hoy, cuando dice la palabra mundo no se refiere al mundo allá afuera, que son los que nos van a aborrecer. The unbelieving world is not bothering you. Porque el mundo de los incrédulos no es el que lo está molestando a usted. He is talking about the religious world. Aquí se está refiriendo al mundo religioso. Who hated Jesus the most? ¿Quiénes fueron los que odiaron a Jesús o lo aborrecieron más? The scribes and the Pharisees. Los escribas y los fariseos. The religious element, they're the ones Fueron ese elemento religioso. that condemned him to death. Ellos fueron quien lo condenaron a él a la muerte. Marvel not, my brethren, if the world hate you. The Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, this el mundo religioso, movement. o si este movimiento de aquí os aborrece. Marvel not No os extrañéis if it hates you. si los odian o aborrecen. Verse 14. Versículo 14. We know Nosotros sabemos. And I say this, if we do not know today, Y yo he dicho esto anteriormente, si el día de hoy nosotros no sabemos they never knew at any time. Cosas de esta palabra, entonces tampoco lo supieron allá en el tiempo de los apóstoles If o en ningún otro tiempo. we don't know today, the early apostles didn't know. Porque si nosotros no sabemos cuál es el movimiento de Dios, entonces tampoco lo supieron esos primeros apóstoles. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? It's the same God, it's the same will of God. Es el mismo Dios, es la misma voluntad de Dios. We know that we have passed from death unto life. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Because John doesn't say because Jesus died and resurrected, he doesn't No dice aquí porque Jesús murió y resucitó. say that. Aquí, eso no fue lo que dijo Juan aquí. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. And the way you have to look at the epistle, John Y de la manera que usted tiene que mirar esta epístola is always referring to the present day word es porque Juan se estaba refiriendo a esa palabra para ese día presente being preached and vindicated at that time. que estaba siendo predicada y estaba siendo vindicada en ese tiempo cuando él estaba vivo. Because that's not only applicable there, Porque esto no solamente aplica ahí, it's applicable for all time. esto aplica durante todo momento. More so in our day Y más aún durante nuestro día, because the tares are being removed. especialmente porque la cizaña está siendo removida. We are living in the harvest time Ya estamos viviendo en ese tiempo de la cosecha and the tares are being removed. y la cizaña está siendo removida. We know that we have passed from death unto the life because we love the brethren. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Loving the brethren is not just the human, oh, he's such a nice buddy. El amar a su hermano no es algo humano simplemente de decir, oh, yo lo amo porque él es una buena persona. May I say this too? Y permítame decir esto también. God is not our buddy. Dios no es nuestro amiguito. God is to be feared. A Dios se le tiene que temer. He is not our buddy. Él no es nuestro amiguito. In the religious world today, they treat God like he... Porque en el mundo religioso, el día de hoy, ellos tratan a Dios like he's human. como si Él fuera un humano. He's my buddy. Oh, Él es mi amigo. Okay. Because we love the brethren. Not Dice, en que amamos a los hermanos. the human part. They love what the brethren are saying. Y no se está refiriendo en una manera humana, sino que ellos aman a sus hermanos por lo que ellos están diciendo. They love the revelation that's on ground in that day. Ellos aman la revelación que fue dada en ese día. That's what John is saying. Eso era lo que estaba diciendo Juan aquí. He that loveth not his brother abideth in death. El que no ama a su hermano permanece en muerte. That's the tear element that says those. Ve, eso se refiere a ese elemento cizaña que dice, oh, esos hermanitos. Brothers from Canada are off. Esos hermanos de Canadá están mal. When I say that, John said it like this. Cuando yo les digo esto, solo quiero tratar de explicar de la manera que lo dijo Juan. I'll just read it. No, I'll just read it. Bueno, simplemente voy a leerlo aquí. John is saying this. Esto es lo que Juan estaba diciendo. We are of God. Nosotros somos de Dios. He that knoweth God heareth us. Dice, aquel que ha escuchado a Dios nos escucha a nosotros. He that is not of God heareth not us. Y el que no es de Dios no nos escucha. That's the two elements. Allí están esos dos elementos. The tear element and the true believer. El elemento cizaña y el elemento creyente verdadero. And when John is saying us, he is not referring to their person. Y cuando Juan está diciendo nosotros, él no se está refiriendo a su propia persona. He's referring to the Word of God, the revelation that they're bringing. Él se está refiriendo a la palabra de Dios, a la revelación que estaban trayendo.
And when Luke says they hated him, Y cuando Lucas dice que ellos le aborrecieron, they hate the word of God. se estaba refiriendo a que ellos aborrecieron la palabra de Dios. When you come right down to it, Ve, todo nos trae de regreso a esto. they hate the word of God because it exposes them. Ellos odian la verdadera palabra de Dios porque ella los expone a ellos. That's what it all comes down to. A eso es a donde todo llega al final. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever, Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. verse 15, Ahora versículo 15. whosoever hateth his brother is a murderer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Potentially. Potencialmente. It's the same spirit. Porque es el mismo espíritu. And where my mind goes, the reason John is saying this, Ahora el motivo por el cual Juan estaba diciendo todo esto because he's writing it after his visions on the Isle of Patmos, es porque él estaba escribiendo estas visiones allí en esa isla de Patmos and he sees where that spirit of Antichrist goes. y él estaba viendo hacia dónde estaba llegando ese espíritu de anticristo What it does in the 70th week of Daniel. y lo que iba a causar en esa última semana de Daniel. He already knows that. Él ya sabía todo eso. So he says, whosoever hateth his brother is a murderer. Por eso es que él dijo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Potentially, when the week of Daniel happens, Ve, potencialmente ellos lo son, porque cuando se cumpla esa última semana de Daniel, the Antichrist, which is the opposing spirit, ese espíritu de anticristo, el cual es ese espíritu que se opone to the will of God, a la voluntad de Dios, the Antichrist is going to kill a lot of people. ve, el anticristo va a matar muchas personas. When he breaks the covenant Cuando él rompa ese pacto, in the middle of the week of Daniel, he's going to a la mitad de esa última semana de Daniel, kill a lot of people. él va a matar a muchas personas. Is John accurate? ¿Y acaso Juan tenía la razón? He that hateth his brother is a murderer? ¿El que odia a su hermano es un asesino, un homicida? The potential there. Ve, ahí está el potencial de ser eso. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. And this is not talking about human love. Ahora aquí no está hablando de un amor humano. I love so and so so much I would just die for him. It's not Oh, yo amo a tal y tal hermano, tal persona, yo moriría por ellos. No, talking about that. no está hablando de eso aquí. It's talking about the will of God on ground, Esto está hablando de la voluntad de Dios sobre la tierra, that you're fellowshipping with your brother sobre la cual usted está teniendo comunión con sus hermanos. on the basis of that fresh word, Ve, basados en esa palabra fresca, and you're willing to forfeit your life y usted está dispuesto a entregar su vida for that. por esa palabra. I'm not saying that very good. Y creo que no expliqué eso de una buena manera. Let's just pick it up in verse 23. Vamos a brincar hacia el versículo 23. John, 1 John 3, Primera de Juan 3:23. 23.
And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, and love one another as he gave us commandment. y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Loving one another as he gave us commandment. Amarnos unos a otros como nos lo ha mandado. That is not the same love Ese no es el mismo amor. when you look at the tear element, Cuando usted mira ese elemento cizaña, the element that's standing against the will of God. ese elemento que se está parando en contra de la voluntad de Dios, That's not what that love is. ese no es el amor del que habla aquí. That love is based on a mutual understanding Ese amor está basado en un entendimiento of the will of God. de la voluntad de Dios. You're both looking at the same thing Ustedes ambos están viendo la misma cosa and you're fellowshipping on the basis of that. y ustedes están teniendo comunión basados en eso. And I've said this. Y ya les he dicho esto antes. We know people in this movement. Conocemos a personas en este movimiento. You can stand alongside of them and you have no fellowship. Usted puede estar parado a un lado de ellos y no tener comunión. You cannot talk about the revealed word of God for today. You Usted no puede hablar con ellos de la palabra revelada de Dios para este día. can't because No lo puede hacer porque love is not there. ese amor no se encuentra ahí. If we understand how John is looking at that, Si podemos entender de qué manera Juan estaba viendo esto, the love of God is not there. el amor de Dios no está ahí. Verse 24, and he that keepeth his commandments dwelleth in him. Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. He's not, and we know this, he's not talking about the 10 commandments, Ya sabemos que él no se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, how to behave ourselves. de qué manera comportarnos. He's talking about the fresh word of God Él está hablando de la palabra fresca de Dios, that's on ground que está sobre la tierra in that day. en ese día. He that keepeth his commandments dwelleth in him. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. John can't say that any plainer. Now, chapter Juan no pudo haber dicho esto de una manera más simple. 4, we'll read a little bit and we're going to go somewhere else. Ahora quiero que vayamos al capítulo 4 de Juan. Vamos a leer un poco y luego vamos a ir a otro lado. Chapter 4, Capítulo 4. Beloved, believe not every spirit, Amados, no creáis a todo espíritu. I love Jesus. Oh, yo amo a Jesús. Everybody says, who Todos dicen eso. can't love Jesus? ¿Quién no podría amar a Jesús? If you know the story, Si usted conoce la historia, who can't love Jesus? dígame quién no podría amar a Jesús. But stand against the word of God. Pero ahí están parándose en contra de la palabra de Dios. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. And this is 2,000 years later. Y aquí estamos 2000 años después. If there's many false prophets there, there's millions now. Si había miles de falsos profetas en aquel tiempo, entonces el día de hoy hay millones de ellos. How many understand? ¿Cuántos entienden eso? So, but we're supposed to go around blind, don't know nothing, Se supone, bueno,
Ellos dicen que se supone que deberíamos de andar por allí caminando completamente cegados, sin saber nada, Fellowship any old thing that goes. He loves Jesus. tener comunión con cualquier persona, cualquier cosa que se nos cruce en el camino y decir, oh, bueno, esta persona ama a Jesús. Is that what we're supposed to do? ¿Eso es lo que se supone que debemos de hacer? God is doing this so that you can have some discernment. Dios está haciendo esto para que usted pueda tener cierto You discernimiento, can look at something and say, I'm not going that way. para que usted pueda ver alguna situación, algún lugar y diga, yo no voy a ir para allá. He can go that way. I'm not going Esa persona quiere seguir caminando hacia esa dirección, está bien, pero yo no lo voy a hacer. that way. And that's what a revelation does. ¿Ve? Eso es lo que causa la revelación. Verse 2. Ahora, versículo 2. Hereby know ye the Spirit of God. En esto conoced el Espíritu de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne is of God. es de Dios. And every spirit that confesses not Y todo espíritu que no confiesa that Jesus Christ has come in the flesh que Jesucristo ha venido en carne is not of God. no es de Dios. And this is that spirit of Antichrist, Y este es el espíritu del anticristo, whereof you heard in it should come, and even now already it is in the world. el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. I have a hard time getting my words around this, but Estoy teniendo un tiempo bastante difícil tratando de explicar estas palabras, pero every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne is not of God. no es de Dios. He is not talking about the physical appearing of Jesus Christ. Él no se está refiriendo aquí a la apariencia física de Jesucristo sobre la tierra, When he appeared in 30 AD, cuando Él apareció allí en el año 30. he's not referring to that. Él no se está refiriendo a eso. He is talking about the fresh Word of God Él se está refiriendo a la palabra fresca de Dios, that Jesus is speaking que Jesús está hablando through a ministry. That's what he is a través de un ministerio. referring to. Eso es a lo que Él se está refiriendo aquí. He is not referring to, you can apply it there, of course, Él no se está refiriendo a, y sí, usted puede aplicar eso ahí, claro, but when you read that, pero cuando usted lee esto, every spirit that confesses not that Jesus Christ has come in the flesh is not of God, and it is that spirit of Antichrist, whereof you heard that it should come, even now it's already come. y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ye are of God, little children, Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, and have overcome them, y los habéis vencido, the ones that are contradicting the will of God for your day. se está refiriendo a aquellos que están contradiciendo la palabra de Dios para este día. That's the them. A eso se refiere con los habéis vencido. That's not the world. Eso no se está refiriendo al mundo. The world doesn't affect you. El mundo no lo afecta a usted. It's them Son ellos, that operate in the spirit of Antichrist, a todos aquellos que operan dentro del espíritu de anticristo, that are so holy, que son tan santos, that are, like Fred says, que son, como dice el hermano Fred, goody two shoes. unos muy bien portados. That's what that's referring to. A eso es a lo que se está refiriendo aquí. You are of God, little children, and have overcome them, that spirit of Antichrist that's running right alongside, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, refiriéndose a aquellos que son del espíritu de anticristo que está caminando al lado de los hijos de Dios.
Because greater is in he that is in you than he that is in the world. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. They are of the world. Dice, versículo 5, ellos son del mundo. Therefore speak they of the world, Por eso hablan del mundo and the world heareth them. y el mundo los oye. And that, for the sake of what I'm saying, that's referring more to the religious world. Y simplemente para aclarar lo que estoy aquí diciendo, esto se refiere a ese mundo religioso. It applies to unbelieving world as well. Y sí, también esto puede aplicar a aquellos creyentes incrédulos del mundo. But this is talking about that spirit of Antichrist that's operating right alongside. Pero esto se está refiriendo a ese espíritu de anticristo que está operando en paralelo. We are of God. Dice, nosotros somos de Dios. If you're just looking at this in a carnal way, Si usted simplemente está mirando esto de una manera carnal, this sounds terrible for esto suena bastante terrible. John saying that. Las cosas que Juan estaba diciendo. He's saying that we got it all, nobody else got it. Él básicamente está diciendo, nosotros lo tenemos y nadie más lo tiene. We are of God, he that knoweth God heareth us. And again, I'll say, Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. he's not referring to them, Y se he's referring to the word of God that they're bringing. lo refiero, Él no se está refiriendo a ellos, Él se está refiriendo a la palabra que ellos traen. He that is of God heareth the word of God for 2024. Aquellos que son de Dios o escuchan la palabra de Dios que Él ha traído en el 2024. This third watch. Esta tercera vigilia. The reason they don't hear it is because they are not of God. El motivo por el cual ellos no la quieren escuchar es porque no son de Dios. It's not what that is saying. ¿Qué acaso no es lo que nos está diciendo aquí? It's referring to the fresh, revealed Word of God for that day. Se está refiriendo a esa palabra fresca revelada de Dios para ese día. And we're not living in that day, we're living today. But the same, Y no estamos viviendo nosotros en aquel día de Juan, pero estamos acá ahora viviendo la misma operation operación. is in effect. Esa misma operación del tiempo de Juan está en efecto el día de hoy. We are of God, he that knoweth God heareth us, will die for the revelation that we are bringing. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. That's what John is saying. Eso es lo que Juan estaba diciendo ahí. And the bride of Jesus Christ will die today Y la novia de Jesucristo moriría el día de hoy for the revelation of what's on ground. por esa revelación que está sobre la tierra. She is willing to do that. Ella está dispuesta a hacer eso. He that is not of God, he that is not of God heareth not us. Hereby, Dice, dice el versículo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. notice what John says. Mire lo que Juan estaba diciendo. Know we the spirit of truth En esto conocemos el espíritu de verdad and the spirit of error. y el espíritu de error. The spirit of error operates within that negative element. The spirit of truth El espíritu de error opera en ese elemento negativo operates within the true bride of Christ. y el espíritu de verdad opera dentro de la verdadera novia de Cristo. Do we not see that playing out on ground in our day? Do we not see ¿Acaso no vemos cómo eso se está cumpliendo en nuestro día? that?
¿Acaso no lo vemos? Again, I'll say, what's the point of God saying anything if you cannot apply it? Se lo repito, ¿cuál es el punto que Dios diga algo si usted no puede aplicar esas palabras And see it fulfilled y verlas in cumplirse your day. en su día? 1 Corinthians, Primera de Corintios, I'll quit. 1 Corinthians Primera de Corintios, y ya con esto termino. When you read John, the epistles of John, Cuando usted lee esas epístolas de Juan, he's using the word love and hate. él usa la palabra aborrecer y amar y odiar. Love and hate. And he's always referring to the fresh word. If you're not receiving the fresh word, Y en esas palabras él siempre se está refiriendo a la palabra fresca. Ahora, si usted no ha recibido esa palabra fresca, you're in the hate category. entonces usted se encuentra en la categoría de aquellos que aborrecen. If you're receiving the fresh word, you're in the love category. Pero si usted está recibiendo esa palabra fresca, entonces usted está en la categoría del amor. How many understand that? ¿Cuántos entienden? That's how John is looking at it. Así es de la manera en que Juan lo estaba viendo. This is so obvious. You cannot say, I love God, Esto es tan obvio. Usted no puede pararse a decir que usted ama a Dios and reject the word of God. y rechazar la palabra de Dios. It's so contrary. Eso es algo tan contrario. And we're not talking about the volume of everything, knowing everything. We're just talking about the will of... I don't Y no estamos hablando del volumen de todo, simplemente estamos hablando de la palabra de Dios. know much. Usted sabe, yo no sé muchas cosas. Compared to a lot of you, probably, you Comparado con muchos de ustedes, know twice as much as what I know. yo sé que ustedes saben el doble de las cosas que yo conozco. But it's not based on that. It's based on the will of God. Pero no está basado en eso. Esto está basado en la voluntad de Dios For your day que ha sido dada para su día and your willingness to recognize that. y la disposición que usted tiene para reconocer eso. 1 Corinthians chapter 13. Primera de Corintios 13. 1 Corinthians chapter 13. With what we have said so far about love and hate, Ahora, basados en lo que hemos dicho hasta este punto, con esas dos palabras de amor y odio, let's read that. basados en eso, vamos a leer lo siguiente. Paul is saying, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity or love. Primera de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Love for what? ¿amor por qué? Love for the Word of God. Amor por la palabra de Dios. That's really what when you take away all of Eso es realmente lo que significa cuando usted hace a un lado todo lo demás. whatever, it's the love for the Word of God. Aquí nos dice que es el amor por la palabra de Dios. Have not love, charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. What does that tell you? ¿Qué le dice eso a usted? No matter how spiritual people claim to be, No importa qué tan espiritual alguien proclame ser. if they don't have the love for the Word of God, Si él no tiene el amor por la palabra de Dios, Paul says this,
It's of no value. Pablo está diciendo, no tiene ningún valor eso. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love for the word of God, I am nothing. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor por la palabra de Dios, nada soy. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not love, it profiteth me nothing. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Charity suffereth long. Dice, el amor tiene largo sufrimiento o está hecho de largo sufrimiento. And Así dice en inglés en el versículo 4, donde dice el amor es sufrido. the scripture is written with a theme that if you're going to stand for the word of God, La escritura ha sido grabada o escrita de tal manera de que si usted se va a parar por la palabra de Dios, you are going to suffer. entonces usted va a sufrir. It's not possible for it to be any other way. No hay manera alguna de que eso se cumpla de otra manera distinta. If you will stand for the word of God, you will suffer. Si usted se va a parar por la palabra de Dios, usted va a sufrir. But if you have the love of God that Paul is referring to, Pero si usted tiene el amor de Dios, así del cual nos habla Pablo, you are willing to suffer. entonces usted estará dispuesto a sufrir. You know the will of God can't change. It has to come to pass. Porque usted sabe que la voluntad de Dios tiene que cumplirse, no va a cambiar. If I have to suffer, I have to suffer. Y si yo tengo que sufrir, pues voy a sufrir. The sun comes up in the east, it sets in the west. That's El sol sale en el este y se mete en el oeste. not. I bow to that. Ve, yo me inclino a eso. Charity suffereth long and is kind. El amor es sufrido, es benigno. Charity envieth not. Charity vaunt not of itself, is not puffed up. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. And this is not referring to the human love Esto no se está refiriendo a un amor humano that anybody in the world can have. que cualquier persona en el mundo podría tener. There are some people in the world that are just so easy to be around. Hay personas en el mundo que son tan fáciles de estar cerca de ellas. They're just so kind. Ellas son tan amables. That's not referring to that. A eso no es a lo que se refiere esta escritura. Charity suffereth long and is kind, based on the will of God. Dice, el amor es sufrido, es benigno, basado en la voluntad de Dios. Charity envieth not, El amor no tiene envidia. because it's bowed to the will of God. ¿Por qué? Porque se ha inclinado a la voluntad de Dios. Charity vaunteth not itself. El amor no es jactancioso. The love of God doesn't try to lift itself. El amor de Dios no trata de enaltecerse a sí mismo Over the will and the plan of God. por encima del plan y la voluntad de Dios. Basically, the negative element, they are elevating themselves Básicamente, ese grupo de personas, elemento negativo, ellos tratan de elevarse a sí mismos above the will of God. That's por encima de la voluntad de Dios y su palabra. what they are doing. Eso es lo que ellos están haciendo. They're not bowing to it.
Ellos no se están inclinando a la They're not voluntad submitting to it. de Dios o se están sometiendo. It is not puffed up, Dice, no se envanece. doth not behave itself unseemly, No hace nada indebido, seeketh not her own, is not easily provoked, no busca lo suyo, no se irrita thinketh no evil. y no guarda rencor. En inglés dice, no piensa en el mal. And again, this is based on the Word of God. Y una vez más se lo digo, esto está basado en la palabra de Dios. It's not talking about the human part that a lot of people can have in Esto no está hablando de esa parte humana que muchas personas podrían the tener world. allá en el mundo. It rejoices not in iniquity, Dice, no se goza de la injusticia, but rejoices in the truth. mas se goza en la verdad. The love of God rejoices in the truth. El amor de Dios se regocija en la verdad. Like John said in his epistle. Así como Juan nos lo dijo en su epístola. Love beareth all things. Dice, todo lo sufre, todo lo soporta. Sí, todo lo soporta. And again, I'll say, if we will bow to the will of God, we might have to bear a lot of stuff. Y se lo repito una vez más, si tenemos que inclinarnos a la voluntad de Dios, entonces tendremos que aguantar muchas cosas. We might have to suffer a lot of stuff. Tenemos que sufrir muchas cosas. But because of the love of God in us, Pero por causa del amor de Dios en nosotros, it allows you to do that. eso le permite a usted hacer eso. We're not doing this just on human energy, Nosotros no estamos haciendo esto simplemente con una energía humana just on human desire. o con un deseo humano. It's based on a revelation of the will of God that Todo esto está basado en una revelación de Dios, de cuál es su voluntad, we know cannot fail. la cual sabemos que no puede fallar. No matter how much I suffer, Y no importa cuánto yo it sufra, cannot fail. The will of God la voluntad de Dios no puede fallar, cannot fail. no va a fallar. Hopeth all things, endureth all things. Dice, todo lo sufre, todo lo cree. You have an understanding of the will of God, you're willing to endure. Si usted tiene un entendimiento de la palabra de Dios, entonces usted está dispuesto a soportarlo todo. Again, it's not talking about toughness. I'm tough. Y por favor, entienda, no está hablando de dureza. Oh, yo soy bastante duro, bastante fuerte. Not talking about that. No está hablando de eso. It's talking about a revelation inside of you Está hablando de una revelación dentro de usted that you know cannot change, and it's going que usted sabe que no puede cambiar to take you to an expected end. So you're willing y que eso lo va a llevar a usted a un final esperado. to endure all things. Charity, the love of God, never faileth. It can't fail. Ve, el amor de Dios nunca falla, no puede fallar. It's connected to the will and to the plan of God. Él está conectado al plan y a la voluntad de Dios. But whether there be prophecies, they El hermano está leyendo del versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. y cesarán las lenguas Whether there be knowledge, it shall vanish away. y la ciencia se acabará. Back to verse 7. Regresando al versículo 7, Back to verse 7. de regreso en el 7. Love beareth all things, and it says, believeth Dice, todo lo sufre el amor, all things. todo lo cree, Believeth. lo cree. The love of God
believeth El amor de Dios todo lo cree. all things. And that's not saying we believe any old story we're told. Eso no nos está diciendo que vamos a creer cualquier historia antigua que se nos diga. That's not referring to that. Eso no se refiere a eso. What that means, if you have the love of God, you will Lo que significa es que si usted tiene el amor de Dios believe every word of God that He puts on ground in your day. y entonces usted va a creer toda palabra de Dios que Él envíe aquí a la tierra. That's what that means. Eso es lo que significa ahí. The love of God believeth all things. Cuando dice el amor de Dios todo lo cree. The people that stayed behind when Brother Branham died, Las personas que se quedaron atrás después de que murió el hermano Branham, they didn't believe all things. ellos no creyeron todas las cosas. The people that stayed behind when Brother Jackson died Las personas que se quedaron atrás después de que murió el hermano Jackson didn't believe all things. no creyeron todas las cosas. It didn't end La palabra de Dios no terminó ahí con ellos. the revelation of the will of God is always ongoing, La revelación de la palabra de Dios siempre continúa ongoing. y continúa y continúa. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, lleva a tus hijos, dales de tu bendición Use these few words, cause them to make sense. y usa estas pequeñas palabras, Señor, permite que ellas tengan sentido. Father, just override my human efforts. Y Señor, por favor, encárgate de mi esfuerzo humano, May your will be done que tu voluntad sea hecha, Señor, in all things. We en todas las cosas. ask you to bless your children, give Y te pido que bendigas a tus hijos, us traveling mercies in Jesus Christ's name. sé con ellos en el camino, te pedimos todas estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.